Hola lindes humanos, bienvenidos a Matus Le Gusta Leer. Hoy acompañados una vez más por Compor Perla, vamos a hacer el wrap up de mayo. Como saben, he estado haciendo TBRs. Ya les conté en el TBR de junio cómo me fue con un poco con este así a grandes escalas, pero hoy traigo más detalles porque además me leí otras cosas por fuera de ese TBR que es importante comentar. Entonces, he aquí los libros. Entonces, lo primero que todo es que mientras hacía orden en mi habitación, me encontré con mi pila de... ¿Cómo le vamos a decir? A la pila de la vergüenza, sí, digámosle así, ya se está volviendo un nombre común entre los booktubers. The Pile of Shame. La pila de la vergüenza, sí, mi amor. Yo sé qué opinas, tienes muchas opiniones al respecto, porque donde va la pila va a un lugarcito en el que ella se podría hacer y no le gusta. Entonces la encontré, la había casi que olvidado, la había puesto en ese lugar estratégico para ignorarla, esa pila de libros, pero volvió a mí. Entonces dije, pues intentémoslo. Y entonces vamos a empezar primero con el fracaso oficial de ese reintento, y ese fracaso oficial es La hija del doctor Muró de Silvia Moreno García. Yo llegué hasta la página... Me va a tocar buscar, muchachos, un momento. Princesa, no me clave las uñas, por favor. Por favor, por favor, por favor. Llegué hasta la página... Ya lo encontré. Hasta el capítulo 16. O sea que me quedé en la página 157 de 300. Princesa, ¿por qué estás tan intensa? Se está queriendo comer el libro desde abajo. De 304. O sea, buenas 2/3 partes del libro. Me lo leí. Pero no pude retomarlo, de verdad. No me aguanté al personaje, y es una cosa que me está pasando con los personajes de Silvia Moreno, que es un poco lo que me pasa con Adrian Tchaikovsky, que me parecen grandes ideas, grandes mundos donde estas cosas pasan, pero sus protagonistas no me gustan. Entonces tengo un Silvia Moreno más comprado, y eso será mi definitivo. O sea, sigo o no sigo con esta señora, porque vamos, uno disfrutado, que es gótico, uno que estuvo bien, que es el de los vampiros, que no me acuerdo cómo se llama, y este. Entonces, bueno, eso fue lo primero. Entonces, ante la incapacidad de cogerlo, o sea, mi cerebro no, fue incapaz de cogerlo. Cogí otro que me había leído como las primeras 50 páginas, y lo paré porque creía que no era el momento para estarlo leyendo, y lo cogí y me lo acabé en 2 días. El hombre grulla de Kelly Burnhill. Esto es una muchacha contando que su papá se murió después de una agonía larga en el hogar. O sea, él estaba desahuciado y murió en casa. Y la mamá después de eso empezó a traer novios, ¿sí? Los novios se iban rotando, y la mamá es una artista, y una artista famosa, ¿sí? Pero un día entra el hombre grulla, ¿sí? Y entonces ella empieza a darse cuenta que la mamá aparece con heridas, con golpes, que este ser intenta como ponerse los zapatos del papá y los destruye. Y entonces ella empieza a vivir con un miedo, porque tiene que proteger a su hermanito. Entonces ella empieza a armar como una serie de cosas, y esto pasa en un pueblo diminuto. Entonces vamos viendo cómo ella, que era realmente la persona a cargo del hogar tras la muerte del padre, porque esta madre artista entonces no se hace cargo de nada. Ellos viven de las obras que ella vende, pero por estar con el hombre grulla, porque a veces aparece como un hombre, pero la mayor parte del tiempo ella lo ve como una grulla, este hogar empieza
a deshacerse y a deshacerse, y entonces estamos viendo esto a través de una persona que no tiene poder, porque es un adolescente que está cuidando de un niño, mientras la madre la empieza a dejar completamente sola en esa situación. Y es una metáfora del abuso y del maltrato y de un montón de cosas en un pueblo perdido en medio de la nada, donde no hay red de apoyo, donde no hay nada. Es muy, muy impresionante. En 2 días me lo acabé porque ya estaba en el estado correcto para leerlo. Luego está el 5 estrellas del mes, que esto fue la lectura conjunta. Dios mío, se me acaba de olvidar la organizadora. Les voy a poner aquí quién la organizó, porque ella creo que va a seguir organizando lecturas conjuntas a lo largo del año para que se unan. Un grupo súper chévere que teníamos en Telegram con la gente que estaba leyéndola. Grupo súper chévere con unos comentarios bien interesantes, sin hacer spoilers, súper respetuosos. Qué gente tan chévere, qué muchachas tan increíbles las que hacen parte de ese grupo. Eso fue una lectura de verdad muy chévere. Y pues nada, esta es la visión de Úrsula de una utopía vista desde la utopía misma y versus desde la contraparte, que es el planeta, que es pues un planeta capitalista. Y en donde tenemos un científico que va a este mundo capitalista porque Úrsula nos empieza a mostrar los límites de las utopías. ¿Y qué es lo que pasa cuando una utopía se burocratiza? Y entonces para poder mantener el bien del todo empieza a pasar por encima del uno. Y el otro lado donde el uno es lo importante mientras pisotea al todo. Y entonces nuestro personaje está ahí atrapado hasta que finalmente logra comunicarse con quienes lo pueden ayudar un poco a que sus ideas tengan esa luz, esa visibilidad, ese hacer parte del todo, que es lo que a él le interesa. Y volver al hogar. Es increíble, es un periplo y es una revisión muy juiciosa de lo que puede ser una utopía, porque las utopías nunca son un sueño. Eso es lo que Úrsula nos demuestra, es como las utopías no son un sueño, las utopías no son perfectas, las utopías no son ideales. Seamos realistas, todo tiene límites y ella aquí lo pone de una manera impecable. Luego seguí con Blackwater Sister de Zen Cho, y yo empecé a leer esto con muchas ganas porque esto es un ganador del finalista de los premios World Fantasy Locus e Ignite, sí, el Ignite. Y yo estaba muy frustrada con este libro. Y mis problemas son con la traducción, ¿sí? Por un lado, porque está llena de modismos que en colombiano no funcionan y que los sacan a uno a la estratosfera. Entonces me pasaba como que en la primera página. No, entonces ella salió a colgar la colada. La colada en colombiano es una bebida que se le da mucho a los niños. Y no sé cómo la colgaba. Y la casa tenía una piscina muy pija. Y pija es aquí en algunos lugares del país el órgano reproductor masculino. Entonces me imaginaba así como la piscina. No creo que la piscina tenga esa forma. Entonces claro, son cosas que lo sacan a uno de la lectura, así sea por unos segundos, pero todo el tiempo lo están sacando a uno. Y el fantasma de la abuela, porque la protagonista es de Singapur, ya no me acuerdo. En todo caso, ellos tienen que volver a la tierra natal. Y ella empieza a ver al fantasma de la abuela, y el fantasma de la abuela tiene una deuda y por eso no se puede ir, y es que tiene que impedir que se acabe con un templo, que es el templo de la Blackwater Sister, para que un millonario construya ahí un edificio de apartamentos. Y entonces ella tiene que, la nieta tiene que ayudarla a que no se construya, pero realmente es una vendetta del fantasma de la abuela contra el tipo. Entonces van a pasar muchas cosas. Pero la manera en la que estaba traducida la abuela era de unos niveles de vulgaridad que era como, yo no puedo creer que una señora
nacida en el siglo pasado, hace 90 años, se exprese de esta manera. Y eso me sacaba del personaje durísimo. Era como, no, yo no puedo imaginarme a una señora asiática, a una abuela asiática hablando así. Que no, o sea, no pude, estuve a punto de abandonar el libro y dije, no, ya lo tenía comprado en digital. Y dije, pasémonos al digital a ver qué pasa. Me lo acabé en 2 días. Entonces sí era un problema de la traducción, no un problema del libro. Y el libro está muy chévere, porque entonces juega con esta cosa que es muy común del sur global, que es como los fantasmas, las brujas, los mediums, o sea, todo este tipo de cosas que son muy, muy comunes al sur global. Y entonces la protagonista, que ha estudiado en Harvard, ¿sí?, que es una mujer queer y que de repente está atrapada con la familia en el sudeste asiático, en un lugar que es como anti-LGBTI, anti la mirada occidental, que está además, o sea, como que no acepta los valores occidentales, pero se han convertido al cristianismo, pero todavía creen en los medios, en los templos. Es donde está Latinoamérica. Entonces es muy chévere cuando uno lee estas cosas, porque en el sur global vivimos en esa, ¿sí? Rezan el rosario, pero se persignan contra las brujas, ¿sí me entienden? Entonces es chévere ver como un personaje moderno, muy contemporáneo, una muchacha que está tratando de ser otra persona para proteger a sus padres de su queerness, por ejemplo, termina metida en este despelote tan horrible que es la venganza de la abuela, del fantasma de la abuela y de la Blackwater Sister, y finalmente ya cómo logra solucionarlo. Muy, o sea, no, qué embarrada que la traducción al español no le haga justicia, pero es un gran libro. Luego tenía otra novela corta que era Magic for Liars. Ya, mi amor. Y entonces está la historia de una muchacha que es detective, pero que es una persona muy resentida porque terminó teniendo que vivir sola porque su hermana resultó ser mágica y ser capaz de hacer magia. Entonces un día llegaron por ella y se la llevaron a una escuela privada, y esa hermana pues siguió viviendo su vida en su escuela mágica y se volvió profesora de la escuela y nunca volvió a fijarse qué pasaba con su hermana. Y entonces es un personaje que, aunque dice que no está resentido, es un personaje que siente mucho resentimiento hacia su hermana. Y es una detective privada que pues lo que hace es el trabajo de detectives privados, es decir, tomarle fotos a los adúlteros, tomarle fotos al señor que usa muletas pero que realmente no está discapacitado sino que quiere cobrar el seguro. O sea, es ese tipo de casos los que ella maneja. Pero un día va la directora de esta escuela mágica a decirle que mataron a alguien en su escuela y que necesita que yo lo investigue. Y entonces que la busca a ella porque ella sabe que la magia existe. Porque los investigadores mágicos decidieron que eso había sido un accidente. Entonces ella se va a vivir a la escuela, porque la escuela es como una especie de internado. Entonces también hay habitaciones, apartamenticos para los profesores. Ella se queda donde vivía antes la muerta. Y entonces pues sí, supuestamente la muerta es porque le falló un hechizo con el que estaba experimentando. Y entonces ella empieza a darse cuenta como de las relaciones de esa profesora con otros profesores, de los estudiantes entre ellos, que son todos unas gentes muy desagradables. Su hermana, con la que no puede tener una relación porque finalmente ni la hermana se da cuenta de el abandono y la otra no le perdona el abandono. Y me aburrí. No se imaginan cuánto me aburrí, porque finalmente este personaje está muy emocionado porque es la primera vez en la vida que va a investigar un crimen real. Y uno se pregunta, ¿por qué en una institución mágica traen a investigar un crimen a una persona que no sabe nada de magia, que nunca ha investigado un crimen real
y que tiene tantos problemas con uno de los profesores. Entonces es como, ¿de dónde sale ella como el candidato ideal para hacer ese trabajo? Nunca te lo explican, ¿no? Y a mí no me cabe en la cabeza cómo ella es el personaje adecuado para hacer esa investigación. Entonces, entre eso y como la pataleta con el tema de la hermana me tenía hasta aquí. Y dije, no más, se acabó. Creo que me leí también como 150 páginas de las 300 que tiene el libro, para que no diga que no hice el esfuerzo, pero no pude más. Entonces, pues nada, un 5 estrellas y el resto sí fue un poco un medio desastre. Yo he hablado mucho de mi tema con las traducciones, entonces yo he ido sacando una lista como de traductores, traductoras especialmente, que me gustan, unas que estoy dispuesta a leer de nuevo y otros a los que definitivamente no quiero volverlos a leer. Eh, si ustedes tienen traductoras que ya saben que son de confianza y los libros de fantasía o ciencia ficción que esas personas han traducido, se les agradece el dato. Yo les voy a dejar los míos en la descripción para ver si tenemos en común y nos podemos recomendar cosas mutuamente. De momento eso es todo. Espero que leamos mucho. Chao.